Muéstranos que la crisis está a la vuelta de la esquina, que está ocurriendo esta noche y aún así no estamos hablando de ello. Todavía no lo hacemos. no percibimos lo que realmente está pasando. La salvación está a punto de decidirse y seguimos apoyando las tonterías de este mundo y justificándonos en nuestra humanidad, hermanos y hermanas. Eso. Nuestra humanidad tendrá que ser enterrada. Nuestra humanidad tendrá que ser enterrada para que Cristo tome el primer lugar. Hermanos y hermanas, solo hemos tratado de preparar el escenario. La conversión es dejar de ir por el camino equivocado en la mente para decir, Señor, lo veo. Pero mi corazón sigue siendo como una piedra. Mi corazón sigue estando corrompido. Mi mente sigue estando corrompida. Sigo pensando de esta manera, pero veo que tú eres el camino correcto a seguir. Y lo que pasó con Saúl fue que, después de su conversión, se dijo que el Espíritu no dejó de trabajar con él. Hermanos y hermanas, necesitamos ayuda divina para cambiar nuestras mentes corrompidas y poder ver a través de una lente diferente. Una que diga, mi humanidad queda detrás de la convicción de la divinidad y me veo obligado a actuar como Jesús actuaría. Esto es lo que hace la conversión. Es un misterio. Es el misterio de Dios, como la historia de la redención nos redime para ser como Cristo y nadie más. Hermanos y hermanas, escuchen, este camino no es para los débiles. No es para los de corazón débil. Jesús estaba justificado, pero no actuó. Y necesitamos la mente de Cristo. No quiero irme muy lejos y dejar tu pensamiento. No, esto está buenazo. La estás predicando, hermano. Yo estaba como, sigue, 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 sigue. Pero, ¿sabes qué me impactó, Marcus? Que fuiste a Mateo 13 y en el versículo 12 dice que, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más en abundancia. Pero el que no tenga de él, aun lo que tenga será quitado. Vale, contexto, contexto. Todo lo que dice sobre esta experiencia de conversión es que, en realidad, todo va en tu contra, todo se pone en tu contra, eres perseguido, eres difamado, te mienten, te maltratan, todas estas cosas. Y el ser humano natural, la humanidad, quiere contraatacar, quiere vengarse. Pero ese no es el carácter de Cristo. Y la única manera en que una persona puede pasar por tal sufrimiento es estando conectada. Teniendo esa naturaleza divina conectada al Padre. Ahora, ¿qué fue lo que me llamó la atención? Si todas estas cosas nos van a pasar, si la Biblia nos dice que el amor de muchos se enfriará, si todas estas cosas van a suceder. Y vamos a sufrir persecución. Por cierto, esto es un paréntesis. A menudo me pregunto, ¿qué pensará Dios de su pueblo en este momento? Cuando las personas que nos entregaron la fe que se nos dio, cayeron, fueron martirizados, pasaron por pruebas y tribulaciones. Merced. Su sangre era la semilla del Evangelio, fueron quemados en la hoguera y cantaban himnos. Perdonando ahí mismo desde la hoguera.
Cuando vemos esas cosas y tenemos nuestra experiencia de club campestre y de alguna manera pensamos que seguimos siendo el tipo de cristianismo al que Dios nos llama, y sin embargo vemos y tenemos pruebas y registros de cómo era realmente, entre paréntesis. Pero lo que vi, Elder, cuando mencionaste el versículo 12, lo que acabo de leer, me hizo pensar en el aspecto más práctico de la conversión, el aspecto más práctico de una demostración o testimonio del Evangelio. Me hago la pregunta, y se la hago a todos los que están escuchando esto, ¿cómo mide Dios su amor por nosotros? ¿Cómo lo mide Él? ¿Con qué medida mide Dios? Sabemos que Dios mide. La Biblia nos dice en Romanos 8:28, ni lo alto ni lo profundo, ¿verdad? Entonces Dios mira la altura, la profundidad y la anchura de su amor. No, nada te separará del amor de Dios, nos dice Romanos 8. Así que mi pregunta es, ¿cómo mide Dios su amor hacia nosotros? El amor es un término muy vago. La gente tiene sus propias ideas al respecto. Pero cuando analizas bien ese asunto, la Biblia dice en el texto más importante y popular que se encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, la Biblia nos está diciendo que Dios midió su amor por el mundo perdonando los pecados del mundo a través de su Hijo. ¿Me sigues? Así que Dios mide su amor en el perdón. Así es como lo mide. Así es como Él lo mide. La segunda pregunta es, ¿cómo mide Dios nuestro amor por Él? Él mide nuestro amor. Para Él, a través de nuestro perdón a los demás. De otros. Ya estás conmigo. ¿Cómo? Esto vertical debe ir horizontal. Porque va a llegar el momento en que no basta con decir, oh, estoy perdonado, amo a Dios. Pero, Él dice, si tienes una ofrenda para dar en el altar y te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, levántate, ve donde tu hermano, arréglalo y luego regresa. Porque yo no acepto, y creo que hoy en día, muchos de nosotros, muchos cristianos, no están viendo respuesta a sus oraciones. Porque tienen asuntos pendientes que no han resuelto. Eso indica que no estás convertido. Márquez, que vas a varias iglesias, conoces gente con problemas que aún así cree que irá a la gloria. Ellos. De verdad lo creen porque lo cantan todo el tiempo. Cuando todos lleguemos al cielo, ¿qué día de alegría será? Y aún así no se han conectado ni reconciliado, aunque se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Pero vi la conexión aquí de alguien que tiene algo, pero luego se le quita. La parábola, mencionaste la parábola de los talentos. Uno recibió 5, otro recibió 2 y el otro recibió 1, ¿verdad? Y el que tenía 5 lo aumentó. Todo les fue dado. El que recibió 2 también lo aumentó. Ahora tiene 4. Pero aquel que solo tenía un talento, lo enterró bajo tierra. La parábola enseña una lección profunda, hermano, porque la Biblia nos dice en 2 de Corintios, capítulo 4, nos dice que tenemos este tesoro en la tierra. Vasos. En nuestro cuerpo, Él enterró su perdón en su corazón. Ahora bien, ¿cómo sé que eso es lo que dice? Porque en Mateo 18 te cuenta como el hombre que debía 10,000 talentos fue perdonado. Todo,
pero luego sale y encuentra a alguien que le debía unas monedas y lo agarra del cuello. Así que el perdón que recibió no lo extendió a los demás. Y el talento que fue escondido en la tierra, él dijo, quítenlo y dénselo a los que ya tienen. Creo que en esta dispensación, en este periodo, no me gusta usar la palabra dispensación, pero en este periodo de tiempo, justo antes de que venga Jesús, justo antes de la crisis, creo que vas a experimentar una conversión. Anda y arregla los temas de relaciones porque Dios mide. Él dice, no digas que me amas. ¿A quién no has visto? Y no amas a tu hermano. ¿A quién sí ves? Así es. Ahora veremos en el centro comercial a gente que no se aguanta. Así es. Quienes odian a otras personas. Pero aún así afirman ser el modelo a seguir y el ejemplo del cristianismo. Del Evangelio, que todos los demás deberían acogerse a toda esta falsa idea del sábado. Hermanos y hermanas, necesitamos poner nuestra situación en orden. Deja de hablar con esa persona de aquí. En la iglesia, en las bancas, hay gente que odia a la persona de allá, no la ha perdonado, no se ha reconciliado. Y aún así piensas que vas a poder pasar por una crisis donde vas a experimentar personas que deliberadamente te van a escupir, golpear, encarcelar y esclavizar. Y Dios dice, si de verdad lo entiendes, si de verdad te convertiste, tienes que perdonarlos. Tienes que perdonarlos. ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos mientras lo clavaban en la cruz, porque no entienden lo que están haciendo. No tienen entendimiento. Están quitándole la vida al Salvador. Pero Padre, no les tomes esto en cuenta porque no entienden. Hermanos y hermanas, escuchen, es un misterio. Eso es lo que es. Es el misterio de Dios. No podemos darte un entendimiento humano real y verdadero. Tienes que estar conectado con la divinidad, así como cuando la gente era, o hemos leído, cuando estaban siendo martirizados, es ahí cuando recibían el espíritu de martirio. No lo recibes en ningún otro momento en el que no tengas miedo de morir. Vamos, hermano, tú. Solo lo recibes cuando lo necesitas. Dios les da el espíritu de martirio para cantar himnos entre llamas. Solo así lo logran. Pero ya tienen que estar conectados. Amén. 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 ¿Qué somos? ¿Qué? La razón por la que estamos hablando así esta noche es porque el requisito previo más visible para que se promulgue una ley política contundente que obligue a la gente a practicar su religión en un día determinado. Ese requisito previo más visible se dará este fin de semana. Está sucediendo ahora mismo. Los adventistas del séptimo día deberían reconocer que lo que está ocurriendo esta noche en Estados Unidos y en todo el mundo es el requisito previo más visible para la crisis que hayamos visto jamás. Está a punto de suceder y hermanos y hermanas, muchos de nosotros, diría que la mayoría, no estamos listos. No estamos convertidos, aunque lo digamos. Sabemos que debemos hacerlo, pero no trabajamos en ello ni nos rendimos. Si lo hiciéramos, habría un cambio. No mostraré todas las diapositivas hoy, pero al leer el espíritu de profecía sobre la conversión de los efesios, ella pregunta, ¿cómo sabes que se convirtieron? Porque eran diferentes. Todo en ellos era diferente. Su conducta y pensamiento eran distintos. Así se notaba su conversión. ¿Cómo fue convertido Nabucodonosor?
¿Cómo lo sabes? Después de 7 años comiendo pasto con los bueyes y el ganado, cuando regresó, ¿era diferente? Sí, su experiencia de conversión fue clara. Él fue transformado. Ahora, hermanos y hermanas, escuchen. Se nos dice que la mayoría de los adventistas del séptimo día no van a ser salvos. Lo que eso realmente está diciendo es que la mayoría de las personas que andan por la tierra y que son llamadas por este nombre no están convertidas. Ellos no conocen verdaderamente a Jesucristo, y cuando llegue el momento, se apartarán. Pero tú no tienes que ser uno de ellos, y yo tampoco. Nosotros, en este tiempo de preparación, deberíamos tomar todas las precauciones. Señor, vengo a ti ahora. Con los brazos abiertos pido, transfórmame. No puedo solo, sé que estoy mal y quiero cambiar. Así que, hermanos y hermanas, escuchen, de hecho, leamos esta cita, sobre Saulo de la que hablábamos antes, leamos esto ya que la luz, el poder y la gloria que detuvieron a Pablo en su conversión no cesaron de operar sobre él. Después de que fue convertido a creer en Cristo como el primero y el último, el Alfa y la Omega, se convirtió en un misionero eficaz. Proclamó la verdad tal como es en Jesús. Ahora ven, al principio dice que la luz, el poder y la gloria que lo detuvieron en su conversión. Fue convertido en un instante. Pero tuvo que hacer más trabajo y también se tuvo que hacer más trabajo en la medida que avanzaba. Se dice que no cesó su acción sobre él ni siquiera después de que fue convertido a creer en Cristo como el primero y el último, el Alfa y la Omega. Continúa diciendo que la conversión de Saulo estuvo marcada por un arrepentimiento sincero a través de la confesión y un anhelo profundo, completo. Lo siento. Confesión completa y un sincero anhelo de perdón por el pecado. Antes de su conversión, Saulo había sido orgulloso y confiado en sí mismo. Ahora estaba abatido por la tristeza y la vergüenza. Se aborrecía a sí mismo por el sufrimiento que había causado a los discípulos de Cristo. Eso significa que, hermanos y hermanas, él se dio cuenta de que la forma en que trataba a los discípulos era despreciable. Pero no lo vio hasta que se convirtió. A la luz de la revelación que había recibido, empezó a verse a sí mismo como el principal de los pecadores. Finalmente, dice que Saulo se rindió completamente al poder convincente del Espíritu Santo. Con los ojos ungidos por la gracia de Dios, vio los errores de su vida y reconoció el alcance de las demandas de la ley de Dios. Él, que había sido un fariseo orgulloso, seguro de que estaba justificado por sus buenas obras, ahora se inclinaba ante Dios con humildad y sencillez. Como un niño pequeño confesando su propia indignidad y suplicando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Y luego dice que Saulo anhelaba entrar en plena armonía y comunión con el Padre y el Hijo. Y en la intensidad de su deseo de perdón, elevó fervientes súplicas al trono de la gracia. Ahora, hermanos y hermanas, ¿por qué nos tomamos el tiempo de leer esto? Porque Pablo estaba en una misión.
Él pensaba que iba en la dirección correcta. Pensaba que lo que hacía estaba bien hasta que se convirtió. Y luego, después de convertirse, quiero que entiendan esto, él se apartó completamente de lo que estaba haciendo y siguió el camino que Dios le mostró. No intentó aferrarse al pasado mientras avanzaba. No intentó mantener algún proceso de pensamiento mientras seguía adelante. Él dejó todo lo que estaba detrás de él porque ahora, en su proceso de conversión, se dio cuenta de eso. Tengo que ir por este camino y nada de lo que hacía antes era bueno. Nada de eso. Y la razón por la que elegí a Saulo es porque Saulo estaba maltratando a su propia gente. Él pensaba que lo que hacía estaba bien cuando en realidad estaba mal y tuvo que convertirse. Hermanos y hermanas, este mensaje es puro y correcto. No todas las personas que lo proclaman lo son. Esperamos que el mundo persiga a la iglesia. Esperamos que el mundo se oponga al pueblo de Dios. Para lo que no estamos preparados es para lo que sucede dentro de esta iglesia con un mensaje perfecto, pero con personas imperfectas, que están desvirtuando el evangelio y maltratando al pueblo de Dios y piensan que están en lo correcto porque no están convertidos. Así que, hermanos y hermanas, si quiero ser salvo en medio de un mensaje perfecto y una iglesia enferma, tengo que estar convertido, si no, no lo lograré. Hermanos y hermanas, esta lucha es real. Está diseñada para mostrar, ¿de verdad conocemos a Jesucristo por nosotros mismos? Ahora, vayamos a esta escritura. Para acompañar esto, vamos al capítulo 12 de Juan. Y vamos al versículo 40. Juan, capítulo 12, versículo 40. Y esto se aplica a todos nosotros. Y esto que estoy leyendo esta noche es una palabra dura. Veamos qué dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 12, versículo 40. Ahí está. Dice así: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan. Yo los sané. ¿Recuerden que leíamos la parábola y por qué Jesús las usaba? Pero miren lo que pasa. Hay una razón por la cual sus ojos han sido cegados y sus corazones endurecidos, que no pueden ver con sus ojos ni entender con su corazón. Y esto es para todos nosotros, hermanos y hermanas. Si Dios sigue viniendo a nosotros, insistiendo y tomándonos por los ojos, sacudiéndonos, dándonos vueltas y poniéndonos en prueba tras prueba tras prueba, y sigue tratando de mostrarnos que no lo conocemos, y nosotros seguimos luchando contra Él, ¿saben qué pasa? Nuestros corazones se endurecen y convertirse se vuelve más difícil, que, aunque podamos ver lo que está pasando con nuestros ojos, no lo percibimos, aunque lo estemos experimentando. La evidencia a nuestro alrededor, no reaccionamos a ella porque nuestros corazones están endurecidos y nuestros ojos cegados. Ahora, conectemos esto para ver qué más dice la Biblia. Vayamos a Salmos, capítulo 29. Vayamos a Salmos, capítulo 29, y vayamos al versículo 1. Leamos el versículo 1. Salmos 29. Perdón, me equivoqué. Proverbios 29, versículo 1. Proverbios 29 y versículo 1. Proverbios, ahí está. Está bien.
La palabra de Dios dice que aquel que, siendo reprendido muchas veces, endurece su cerviz, será destruido repentinamente y sin remedio. Esto fue lo que le sucedió al faraón de Egipto. Cuanto más le mostraba Dios quién era, más se apartaba de ello y no lo aceptaba. Su corazón se endureció. Así que cuando la Biblia dice que el Señor endureció su corazón, no significa que el Señor vino y le endureció el corazón para que no pudiera aceptar. Lo que pasa es que el faraón se negó a aceptar quién era Cristo y quién era su pueblo y a obedecer. Entonces, cada vez que él se resistía, su corazón se endurecía más y finalmente fue destruido. Ahora, hermanos, su ejército fue destruido. Ahora, ¿qué nos está diciendo eso? Como acabamos de leer en Juan, sus corazones se endurecen y sus ojos no pueden ver porque me han rechazado. Hermanos, si queremos ver a Jesús en paz, tenemos que apartarnos de nuestros malos caminos y volvernos hacia Cristo. Pero no basta con reconocer que vamos por el camino equivocado. De verdad tenemos que ir en la dirección correcta. Cuando vamos en la dirección correcta, nuestro corazón no se endurece. Pero si seguimos buscando razones y justificaciones para actuar como actuamos, para pensar como pensamos y para hacer lo que hacemos, adivina qué va a pasar. Nuestros corazones se van a endurecer. Y hermanos y hermanas, muchos del pueblo de Dios están sufriendo por esto, aunque la evidencia más visible está ocurriendo a nuestro alrededor. No lo percibimos. Ni siquiera sabemos qué hacer al respecto. No sabemos cómo responder a eso. Muchos ya nos cansamos de oír eso. Todo en nosotros, si de verdad nos hemos convertido, va a cambiar. Hermanos y hermanas, el profeta dice que Satanás vino a Jesús y no encontró nada en él. Nada en él respondió a Satanás. Nada de nada. No me importa qué botón apretó, no obtuvo ninguna respuesta. Así que cuando hablamos de conversión, estamos hablando de un cambio de mente y de comportamiento. Que no solo estoy hablando de estar convertido, no solo lo estoy diciendo, sino que el comportamiento que ahora ves en mí es tan diferente que, aunque no me conocieras personalmente, sabes que hay algo distinto en él. No habla igual, no actúa igual, no hace lo mismo. Es diferente. Eso nos dicen. Que Nicodemo tenía un problema al tratar de llevar la idea de la religión en su mente a una comprensión de cómo se ve realmente la conversión. Por eso se fue. No pudo juntar las dos cosas. La Biblia dice que, aunque no puedes ver el viento, sabes que está ahí. Ves los efectos del viento cuando sopla, pero igual no puedes verlo. Puedes ver cosas siendo movidas por el viento. Puedes sentir que sopla, pero igual no puedes verlo. Pero está ahí. No puedes ver al Espíritu Santo. Yo no puedo ver al Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo está obrando en mi vida, tú podrás mirarme y notar que hay algo diferente. Hermanos y hermanas, no podemos mirar a los líderes. No podemos mirar a otros para que nos guíen en el camino hacia la justicia. La única persona a la que podemos mirar es a Jesucristo. Y si el Espíritu Santo está vivo y presente en tu corazón, en mi corazón, habrá un cambio visible. Y este cambio no depende de si mi hermano o hermana está yendo por el mismo camino.
Solo depende de que Jesús haga la obra y de que nosotros nos rindamos a la obra que se está haciendo. Hermanos y hermanas, esta iglesia parecerá estar a punto de caer. Eso significa que nunca se va a ver bien. Nada de esto se va a ver bien. Desde los líderes hacia abajo, podremos ver al mundo y a Satanás actuando como si estuvieran destruyendo la iglesia de Dios. Pero la verdadera iglesia de Dios son sus hijos. Entonces, ¿dónde vas a estar tú? ¿Vas a ser fiel? ¿O nuestra fidelidad o el seguir el mensaje va a depender de las acciones de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia? Es difícil de aceptar. Es el misterio de Dios. La humanidad no puede digerir esto. Es un caminar por fe. Jesús el Señor quiere poder tomarte a ti y a mí y ponernos frente a Satanás. Y decir, ¿has considerado a mi siervo? ¿Pones tu nombre ahí? ¿Los has considerado? Con todo lo que está pasando, ellos te evitan a toda costa. Pruébalos, no les diré que vienes. Hermanos, eso es conversión. ¿Quieren hablar de eso? Eso es conversión. La Biblia llamó a Job un hombre perfecto y recto, uno que es verdadero con el mal. En pocas palabras, él evitaba al diablo. El diablo vino a presionar botones. Él simplemente lo evitaba. Simplemente se mantenía alejado de él. Eso, en un sentido práctico, es conversión. Saulo fue convertido, pero el Espíritu seguía trabajando en él para limpiarlo completamente y así pudiera hacer una obra para Dios. Hermanos y hermanas, escuchen. Si vamos a mantenernos firmes, se nos dice que tenemos más que temer de adentro que de afuera. Y de afuera. Así es. Dime qué piensas. Ya hablé mucho. No, hermano. Estuviste en lo correcto. Y solo quisiera agregar, ¿está bien si doy un testimonio personal? Absolutamente. ¿Está bien? ¿Ves? Bien. Bueno, este es el trato. Voy a dar mi testimonio y luego voy a dar un texto. Yo, durante muchos años, y comparto esto porque estamos hablando de conversión. Y Márquez, acabas de mencionar que Satanás se acercó a Cristo y no encontró nada en él. No encontró amargura, no encontró odio. No encontró nada, aunque uno podría pensar, bueno, me imagino que él podría sentirse así. Basado en, ya sabes, el constante acoso de los fariseos y saduceos, y los escribas que querían apedrearlo. Y Jesús dijo, ¿por cuáles obras me apedrean? Por sanar, por consolar, ¿verdad? Así que la pregunta que debemos hacernos, mira esto, ¿hay algo en tu corazón ahora? Que cuando Satanás venga a probarte, se encuentre ahí, no solo para exponerte, sino que sea el mecanismo por el cual él te hace tropezar. Si eso es lo que él usa para hacerte caer. Escucha. Hace años, tuve dificultades con un padre que realmente no estuvo presente.
No entraré en detalles. El tiempo no alcanza. Solo te daré lo más importante de esto. Pero un padre que realmente no estuvo, había alcoholismo y todo eso. Y me di cuenta solo conversando con alguien. Cuando estaba en Los Ángeles, y esto fue antes de que me convirtiera en cristiano, antes de que llegara a ser adventista, me preguntaron sobre mi padre y me puse como agua para chocolate, hirviendo de rabia, solo porque me preguntaron por mi papá. Y reaccioné con amargura y con enojo, y realmente no sabía de dónde venía eso. Para no hacerla larga, después de que me preguntaron un par de veces por qué no hablaba de mi papá, la persona me dijo, sabes, deberías ir y enfrentar eso. Deberías ir y enfrentar esa rabia. No coincidía con ellos, pero sabía que tenían razón. Así que fui a Los Ángeles. Regresé a la costa este, me reuní con mi papá y simplemente le dije que recordaba las cosas de cuando era niño. Y bueno, esto es hablar en serio, de verdad, hablar en serio, porque creo que necesitamos obtener esta victoria. Esta conversión que Dios quiere que tengamos. En fin, le dije que lo recordaba. Y le dije, lo miré directo a los ojos y le dije, te quiero y te perdono. Ahora, esa no fue el final de la historia. Pasaron muchos años. Ya no tenía esa rabia. Pensé que todo estaba mejor. Y luego empecé a predicar y contaba las historias de mi papá. Y decía, sí, sabes, yo perdoné a mi papá. Y lo llevaba como una medalla porque pensaba que era algo que había logrado. Pero en realidad nunca decía nada bueno sobre él. Nunca lo hice. Yo decía que él hizo las cosas mal. Hace un mes, en una llamada, hablábamos de traumas familiares y cosas así. Y mi sobrina me dijo algo. Me dijo, sí, vi eso en ti. Pero hablábamos de otros. Ni caso le di. Simplemente seguí adelante, ¿no? Ahora, 2 semanas antes de eso, exactamente 2 semanas antes, lo sé porque fue durante mi caminata. Mi caminata de los domingos, las 7 millas que hago. El Señor me habló, Marcus. El Señor me dijo, ¿sabes qué? Si vas a tener victoria total, y si realmente vas a ser libre, tienes que ser convertido. ¿Qué? Él dice, cuando hablas de tu padre, nunca dices nada bueno. Realmente no lo has perdonado. Mi sobrina. Pensé en ella después de que dijo eso en la conversación. 2 semanas después pensé en llamarla y preguntarle qué quiso decir con eso de que veía el trauma en mí. ¿Saben qué dijo? Ella dice, sí, noté que cuando hablas del abuelo, nunca dices nada bueno. Wow, nunca dices nada bueno. Dios ya me lo había dicho. Y entonces ella vino y lo confirmó. Escucha, aquí está el texto. ¿Estás listo? El texto dice, Pablo, que era Saulo, ¿te imaginas cómo era, anciano? Él va por ese camino y va a hacer lo que pensaba que era correcto y justo. Y luego se encuentra con Cristo, quien le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Dios le hace saber que tiene una mejor obra para él. Pero ¿sabes qué había en eso? En ese llamado, lo que eso implicaba. Él sabía lo que hacía y que dañaba a la gente. Creía que estaba bien, pero seguro vio el sufrimiento. Probablemente vio las lágrimas. Probablemente vio la tristeza. Como resultado de sus acciones.
Lo que estaba envuelto en esa experiencia en el camino a Damasco era: estás perdonado. Tú, Saulo, estás perdonado. Ahora ve y bendice a otros. No hay nada que convierta más el corazón humano que saber que Dios ha perdonado tus cosas. Nada convierte más que eso. Mira esto. Aquí está en el texto. Este es el hombre que fue Saulo y se convirtió en Pablo, dándose cuenta de todo su pecado. Tú lo leíste. Estaba en esas declaraciones que leíste. Hablaba de todo el daño y dolor que él había causado a otros. Pero ahora ve que ha recibido el perdón. ¿Qué más va a hacer? Ha recibido algo y tiene que dárselo a otros y escribir sobre eso. Mira esto. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 31, de hecho, ¿puedo empezar en el 30? Dice en tristeza, estoy en Efesios capítulo 4, versículo 30, y dice, y entristecer. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Versículo 31, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que toda amargura, ira, enojo y clamor, miren esto, y la maldad. Misericordia, misericordia. Sea apartado de ti con todo. Malicia. Y sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios, por amor de Cristo, Te ha perdonado. Merced. Así es como se ve. Eso es todo lo que tengo que decir. Decid, hombre. Hagámoslo práctico. Hermanos y hermanas, hagámoslo práctico. No es teórico. Práctico. Tiene que ser así. Hermanos y hermanas, si no hacemos que la conversión y la vida recta sean prácticas, entonces se convierte solo en una fantasía de nuestra imaginación. ¿Cómo vivo una vida convertida? Bueno, vives una vida convertida. Porque aquel a quien le has entregado tu vida es quien está a cargo de ella. Y así, mientras Él sigue trabajando en ti, como lo hizo con Saulo, lo convirtió. Tienes que ir por este camino. Pero el Espíritu seguía trabajando. Hubo que mostrarle y ponerlo en situaciones que lo pondrían a prueba. Y ahora, la gente a la que él perseguía tenía que unirse a ellos, y ellos no confiaban en él. No querían estar cerca de él, pero ahora su corazón era diferente y pasó mucho tiempo tratando de convencerlos. Ya no soy la misma persona que era antes, pero tuvo que ir a hacer el trabajo. Y el Señor le dijo, escucha, vas a sufrir por mí, por esta decisión que has tomado hoy. Pero tienes que ir y dar a otros lo que yo acabo de darte a ti. Tienes que ir a predicar el Evangelio. Tienes que ser un testigo viviente de lo que te ha pasado. Otros necesitan ver que si tú puedes cambiar y dejar todo lo que hacías, ellos también pueden hacerlo. Y luego, al verme viviendo en ti, ellos pueden estar seguros de que Cristo vendrá y vivirá en ellos. Necesitamos este proceso de conversión. Han sido muchos años, hermano, en los que hemos podido vivir en la iglesia, estar involucrados en la iglesia y escoger con quién queremos estar, escoger lo que queremos hacer, escoger en qué queremos participar. Pero esta prueba que viene mostrará si realmente hay algo de Jesús en nosotros. No habrá donde esconderse. La prueba quedará expuesta ante todo el universo. ¿Quién eres realmente? Ahora escuchen. Si creemos que este es el caso, entonces el tiempo en el que estamos viviendo ahora es el mismo tiempo de preparación que Ellen White vio en visión cuando dijo que vio a algunos con fe fuerte y clamores angustiados.
Sus rostros estaban pálidos por una lucha interna. Ese momento que ella vio en visión es el momento que estamos viviendo ahora mismo. Esas personas seguían mirando el carácter de Cristo y luego se examinaban a sí mismas. Y al darse cuenta de que, según lo que está pasando, necesito parecerme más a Cristo, pero no lo hago. Ayúdame. Pero ella vio un pequeño grupo, vio un grupo dentro de ese grupo que se volvió descuidado e indiferente. Sus corazones simplemente se endurecieron. Se cansaron de intentar vivir una vida justa. Se cansaron de ser reprendidos y corregidos y se volvieron descuidados e indiferentes. Se rindieron y se alejaron. Y ella dice que vio que los ángeles dejaron a aquellos que ya no oraban ni clamaban perseverantemente y fueron hacia los que sí lo hacían y se duplicaron sobre esas personas. Ese momento que ella vio en visión es el que estamos viviendo actualmente. Porque, hermanos y hermanas, deberíamos estar mirando lo que está pasando, reconociendo que la prueba está a punto de ser aplicada a mi carácter. Pero cuando miro el carácter de Cristo y me examino a mí mismo, veo que no estoy ahí. No estoy ahí. Y eso debería hacernos volver a nuestro lugar de oración y arrodillarnos, suplicando a Dios: Señor, si aún queda misericordia para mí, dámela ahora. Ayúdame a convertirme total y verdaderamente. Ayúdame a tener una religión auténtica que pueda resistir lo que se avecina. Oye, Marcus, tal vez no. Quizás no somos lo que creemos ser. Exacto. Sí. No hay honestidad. No hay una autoevaluación que nos permita ser honestos. Leo Dacia cree que somos ricos y que nos hemos multiplicado en bienes. Tenemos cosas. Tengo una casa bonita. Tengo autos. Pero el testigo fiel dice: no, yo conozco tus obras. Eres ciego, estás desnudo, eres miserable y desdichado. Entonces, lo que describimos es un reavivamiento de, según Elena White, la piedad primitiva. Piedad primitiva. En la medida en que no la tenemos, necesitamos ir a comprarle a el oro. Pero Elena White dice que Él es el mercader. Ella se refiere a él como el mercader que está vendiendo su justicia, sus pruebas en el fuego, su manto de justicia, ¿verdad? Su colirio, él lo está vendiendo, pero ¿puedes comprarlo? Isaías 55 nos dice que vamos a poder comprarlo sin dinero. Así es. Sin dinero. En aquel entonces tenían un sistema de trueque. Cambiaré mi miseria, mi fragilidad, mi ira. Lo cambiaré por tu rectitud. Esta es la transacción que Dios quiere realizar. Eso es lo que necesita la Odisea. Mírate a ti mismo y di, como acabas de decir: sé que no estoy ahí. No estoy allí. Miro a Cristo y no veo más que miseria. Pobreza. El problema es que no podemos confesar que somos miserables, destrozados, pobres, desdichados, ciegos. O tenemos todas las doctrinas. Tenemos el sábado, tenemos todas estas cosas. Ya tenemos las instituciones. Nosotros. Consiguieron los hospitales. Tenemos todas las escuelas. No nos digas que somos pobres, miserables, ciegos, desdichados, desnudos. No nos digas eso. Pero el testigo fiel dice: tú no eres. Y él dice: tienes que comprarme algunas cosas. Intercámbialo. Estoy dispuesto. Cristo está dispuesto.
hermano, a entregar las pruebas por las que él pasó. Está dispuesto a entregárnoslo. Su manto de justicia es lo que le da al santo. Es la justicia de los santos, pero viene de él. Y él nos dará ese ungüento para los ojos para que podamos ver. Y Nos surge ahora. lo necesito ahora, pero Tienes que renunciar a algunas cosas. tienes que renunciar a algo. Sí, amén. Mientras nos preparamos para cerrar, hermanos, la pregunta es, ¿realmente creemos lo que dice la palabra de Dios? Miren, son la Odisea y así están realmente. ¿Creen que están mejor de lo que en verdad están? Ustedes creen que lo están. Los discípulos pensaban que estaban mejor de lo que realmente estaban. Todos dijeron, ninguno de nosotros se va a ofender contigo por tu causa esta noche, ni hablar no lo haremos. Te acompañamos siempre. No me ofendo. Te amo. Y esa misma noche, todos desaparecieron. Pedro se negó 3 veces, tal como le había dicho que lo haría. Dijeron que no, pero lo hicieron. Hermanos, hay que aceptarlo. No importa cuánto avances. Igual se acepta. Pensamos que estamos mejor de lo que realmente estamos. Solo así Cristo puede mostrarnos nuestra verdadera esencia y ser transformados. Saulo tuvo que ser completamente sacado de su camino, de su caballo, cegado. Y luego guiado por las personas que iban con él hasta la casa de otra persona. Tuvo que quedarse ahí 3 días, ciego, para poder recuperar su visión espiritual. Y luego Ananías, él recibió colirio para los ojos. Ananías vino, y oré por él, y la Biblia dice que fue como si se le cayeran las escamas de los ojos. Ahora podía ver quién era realmente. Fue claro. Fue claro. Y nunca volvió a mirar hacia otro lado, jamás. Tomó el camino correcto. Hermanos y hermanas, escuchen, aquí es donde estamos. Debemos tener una verdadera conversión, verdadero. El arrepentimiento es un verdadero cambio, y aquí está la clave. Así es como se hará visible, porque la verdadera conversión y el verdadero arrepentimiento nunca se ocultarán. Cuando nos convertimos de verdad, somos personas diferentes, actuamos diferente, pensamos diferente, hacemos diferente cuando nos convertimos de verdad. Cuéntame qué piensas para ir cerrando. Sabes, justo estaba pensando en la condición de la Odisea y creo que remarcaste ese punto con mucha fuerza. Y espero que eso resuene, porque en realidad de eso se trata. Es una condición en la que pensamos que somos de una manera y en realidad es de otra. Pero el testigo fiel, como dijimos, conoce nuestra verdadera condición. Y pensé que, al conectarlo al final, fue muy bonito la manera en que volviste a relacionarlo con lo que los discípulos pensaban sobre ellos mismos y lo que harían, como un cierre perfecto. Muy bonito. Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo realmente te guió ahí. Así que fue bonito traer eso de vuelta. Pero estaba pensando, ¿es posible que, porque nuestra condición es la ceguera? Y Él quiere que obtengamos ese colirio, que compremos ese colirio, para que podamos ver las cosas que antes estaban lejos. ¿Sabes cuando algo se te acerca tanto que ya no puedes verlo? Pero el colirio te da ese ajuste sobrenatural en tu manera de ver. Hemos estado viendo algo que estaba tan lejos en el futuro que podíamos predicar sobre eso, enseñar sobre eso, hablar de eso y todo lo demás.
Pero ahora que está justo frente a nosotros, no podemos verlo porque nuestra condición, nuestra ceguera, nos impide verlo. Entonces, la conversión, Márquez, la conversión es parte de ese mensaje del testigo fiel de Apocalipsis, capítulo 3, que dice que, como iglesia de la Odisea, necesitamos comprarle a él la capacidad de pasar por esta experiencia. Pero necesitamos ese colirio. Como iglesia ciega, necesitamos poder ver exactamente dónde estamos. Y si este fin de semana y todas las cosas que han estado ocurriendo en los últimos meses, pero que culminan en este fin de semana, y luego lo que están proponiendo para el 4 de julio, para el aniversario 250, donde dicen, bueno, tal vez necesitamos una ley dominical nacional, hasta el punto que la División de Norteamérica dice, ¿saben qué? Quizás ya estamos en ese punto. Creo que debemos empezar a decir, ¿saben qué? No tengamos miedo, llamemos las cosas por su nombre, ya estamos aquí. Ya llegamos. Ya estamos aquí. Hermanos y hermanas, espero que hayan estado escuchando atentamente lo que acaba de decir el hermano Rico Hill. Llamemos las cosas por su nombre. Estamos aquí. Esto no se trata de poner fechas ni nada por el estilo, pero tenemos que aceptar la realidad. Que en algún momento las profecías de las que hemos estado hablando tienen que cumplirse. Y cuando estudiamos Mateo, cuando estudiamos Lucas, cuando estudiamos Daniel, cuando estudiamos Apocalipsis, cuando estudiamos la Biblia, vemos que la última generación que no pasará está actualmente presente. La Biblia lo deja claro. Dios creó este movimiento para que nosotros, con el mensaje que Él nos daría, pudiéramos vindicar el carácter de Cristo. Amén. Hermanos y hermanas, de eso trata este mensaje. Debemos reivindicar su carácter ante el resto del universo. Buscan ver a personas que han sido devastadas por el pecado. Vestid la túnica de justicia. Eso es lo que buscan. Hechos 3:19. Es un texto muy familiar. Arrepiéntanse. Esto es lo que les dijeron. Estaban hablando de todas las cosas que habían hecho. Pedro está predicando. Y esta es su respuesta para ellos. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados cuando vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero que pienses en esto ahora. Ellos eran, Jesús ha muerto y resucitado, y ellos están predicando con poder. La gente se está dando cuenta de que ha estado del lado equivocado. Se dan cuenta de que crucificaron a Cristo y ahora quieren saber qué podemos hacer. Él dice, arrepiéntanse, un arrepentimiento verdadero y conviértanse, un cambio completo. De donde han estado y vivan el resto de su vida como cristianos convertidos. Para que, en los tiempos del fin, cuando lleguen los tiempos de refrigerio, todos sus pecados estén en el velo celestial. Eso es lo que tienes que hacer con tu vida, hermanos y hermanas. Tú y yo necesitamos tratar de hacer lo mismo. Señor, ayúdame a soltar este mundo por completo y volverme totalmente a ti. Ayúdame.
a arrepentirme y convertirme para que mis pecados sean borrados en los tiempos de refrigerio. Para ellos quedaba mucho tiempo antes de los tiempos de refrigerio, pero ahora nosotros estamos viviendo. La crisis que nos pone a prueba está delante de nosotros. El pueblo de Dios será sellado. Luego recibiremos la lluvia tardía. Hermanos y hermanas, los tiempos de refrigerio están más cerca que nunca. Quiero leerles algo de la pantalla sobre la religión genuina. Esto es lo que dice. Muchos que profesan seguir a Cristo no tienen una religión genuina. Religión. No muestran en sus vidas el fruto de una verdadera conversión. Son controlados por los mismos hábitos, el mismo espíritu de crítica y egoísmo que los dominaba. Antes de aceptar a Cristo, estamos hablando de religión genuina. Ahora, nadie puede entrar en la ciudad de Dios si no tiene conocimiento de una conversión genuina. En la verdadera conversión, el alma nace de nuevo. Un nuevo espíritu toma posesión del templo del alma. Comienza una nueva vida. Cristo se revela en el carácter. El espíritu de una nueva vida obra en el interior. La fe se convierte en conocimiento. Quiero que entiendas eso. La fe se convierte en conocimiento, se vuelve real. Tu fe se vuelve visible. Se convierte en algo que entiendes mejor. Y la palabra de Dios se entiende. La rama se convierte en una parte viva de la vid verdadera. Y vamos a leer esto antes de regresar. Que nadie suponga que la conversión es el principio y el fin de la vida cristiana. Hay una ciencia del cristianismo que debe ser dominada. Debe haber un crecimiento en la gracia, que es progreso y mejora constantes. La mente debe ser disciplinada, entrenada y educada, pues el Hijo de Dios debe servir a Dios. De maneras que no son naturales ni están en armonía con la inclinación innata. Quienes se convierten en seguidores de Cristo descubren que se les proporcionan nuevos motivos para actuar, surgen nuevos pensamientos y, como consecuencia, deben emprender nuevas acciones. Y finalmente, las doctrinas o la pertenencia a una iglesia no sustituyen la conversión. Todos los países, tanto de alto como de bajo nivel, si no han sido convertidos, se encuentran en una plataforma común. Los hombres pueden apartarse de una doctrina u otra. Esto se está haciendo y se seguirá haciendo. Los papistas pueden cambiar del catolicismo al protestantismo, pero aún así pueden no saber nada sobre el significado de las palabras. También os daré un corazón nuevo. Finalmente, aceptar nuevas teorías y unirse a una iglesia no le da nueva vida a nadie. Aunque la iglesia a la que se une esté fundada sobre el verdadero fundamento, la conexión con una iglesia no sustituye la conversión. Suscribirse, poner el nombre en una confesión de fe de la iglesia. No tiene el menor valor para nadie si el corazón no ha sido verdaderamente transformado. Así que te dejo estas palabras finales.
Ser llamado adventista del séptimo día no es lo mismo que estar convertido. Decir, creo que el mensaje del tercer ángel es verdadero. Decir, creo que el mensaje del santuario es verdadero. No significa que estoy convertido. La verdadera conversión es una vida diferente, una mente diferente, pensamientos diferentes, un comportamiento diferente, una mentalidad renovada, algo que se puede ver. Y hermanos y hermanas, ninguno de nosotros va a ser salvo a menos que estemos verdaderamente convertidos. Ya se nos ha dicho que ni uno de cada 20, ¿sabes? Leemos estas citas todo el tiempo. La mayoría de los adventistas del séptimo día no van a ser salvos. ¿Tú crees eso? Hermanos y hermanas, esas declaraciones son verdad, pero lo que Dios te está diciendo a ti y a mí es que, Marcus, no tienes que ser uno de los que no se salvan. Ustedes, donde sea que estén, quien sea que esté escuchando, no tienen que ser uno de los que no están en el arca de la seguridad. Ahora mismo, hermanos y hermanas, estamos viviendo un evento profético este fin de semana. Está sucediendo. El mundo ha sido amonestado. Los Estados Unidos han sido amonestados. Guardemos el sábado judío y luego guardemos el domingo. Vayamos a la iglesia el domingo y celebremos juntos la unión de la iglesia y el Estado. La imagen de la bestia está a punto de cobrar vida por completo. No queremos darnos cuenta en ese momento de que tenemos lámparas sin aceite. Debemos convertirnos si queremos ver a Jesús en paz. Hermanos y hermanas, asegurémonos de nuestro llamado y elección mientras todavía tengamos la oportunidad. Hagámoslo. Cerramos con una palabra de oración.